Bienvenidos alumnos y alumnas de quinto grado al desarrollo de la Guía de Continuidad Educativa de Estudios Sociales, la que corresponde a la fase 3, semana 7. La unidad número 5 se denomina la identidad de América Central a través de la realidad histórica. El contenido es el patrimonio cultural y natural centroamericano, conservación y difusión. Y los productos esperados son representación mediante un dibujo del patrimonio cultural salvadoreño, anuncio creativo donde promueva la visita a un sitio cultural histórico y su conservación y evaluación formativa. Vamos a la motivación. Actividad 1. Con la ayuda de tu mamá, papá u otros familiares, observa algunas expresiones del patrimonio cultural de América Central. Aquí tenemos el arrecife coral que se encuentra ubicado en Belice, Estela Maya en San Andrés, El Salvador, Catedral de León en Nicaragua, Delta del Diquís en Costa Rica, Isla Coiba en Panamá, Joya de Serén en El Salvador, el Parque Nacional de Tikal en Guatemala y las ruinas de Copán en Honduras. Responde en tu cuaderno qué te ha llamado la atención al ver las imágenes, pues la riqueza cultural que posee nuestra región. ¿Qué similitudes tiene el patrimonio cultural de El Salvador con el de los demás países de Centroamérica, las ruinas arqueológicas y las tradiciones culturales de nuestros antepasados? ¿Por qué es importante conservar, proteger y difundir la cultura? Para conservar nuestra identidad como países y transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. Vamos a la actividad 2, lee el siguiente texto, el patrimonio cultural centroamericano. El patrimonio cultural es un conjunto de expresiones materiales, espirituales y sociales que representan la herencia de un pueblo para las futuras generaciones. El patrimonio cultural está constituido por todos los muebles e inmuebles que evidencian la historia de una sociedad. Para poder conocer sobre nuestro patrimonio debemos saber qué es y las definiciones de los elementos que lo componen. Cultura es todas las formas de creatividad y de expresión de los grupos o de los individuos, ya sea en sus modos de vida o en sus actividades artísticas. Bienes culturales son todos aquellos bienes u objetos que son expresión y testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza y que tengan un valor e interés histórico, artístico o científico. Los bienes culturales son tangibles e intangibles. Los bienes culturales tangibles se dividen en bienes muebles y bienes inmuebles. En los bienes muebles se incluyen objetos de interés artístico o científico, tales como cuadros, pinturas, producciones originales de arte, estatuario y escultura, grabados, objetos mobiliarios, instrumentos de música antigua, imaginería, artesanías populares, objetos litúrgicos y otros. Dentro de los bienes inmuebles tenemos que son todas las obras arquitectónicas, artísticas o históricas como sitios arqueológicos, conjuntos históricos y edificaciones de interés, así como obras de la naturaleza como grutas, cuevas y sitios de interés patriótico como plazas, parques y otros. Y tenemos que los bienes culturales intangibles son aquellas expresiones de un pueblo, raza o región como sus costumbres, tradiciones, bailes, lengua y otros. Ahora, desarrollo cultural. En algunas zonas de Centroamérica las manifestaciones del desarrollo cultural de los mayas están representadas en construcciones impresionantes como Tikal en Guatemala, Tazumal en El Salvador y Copán en Honduras. En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la herencia cultural dejada por sus antepasados de origen chibcha es muy rica, aunque menos monumental. Hay muchos sitios arqueológicos donde es notable la cerámica, la industria lítica, es decir, de piedra, y los restos de sus asentamientos o poblados. Nuestros antepasados adoraban muchos dioses y para celebrar sus ceremonias religiosas construyeron grandes templos. Su arquitectura se distinguió por el uso del arco corbelado y el mortero de cal. Existen restos arqueológicos en Tikal, Copán, Palenque, Piedras Negras, Quiriguá, Chichén Itzá, Tazumal, entre otros. Adoraban los astros, los fenómenos atmosféricos, animales de gran fuerza y otras divinidades. En Centroamérica existen también diversos grupos étnicos de origen prehispánico que conservan muchas de las costumbres y la lengua de nuestros antepasados. En Guatemala, por ejemplo, los maya quiché constituyen más del 50% de la población de todo el país y conservan gran parte de su cultura autóctona, que podemos apreciar en sus trajes, en sus lenguas y en sus creencias.
En la región del Caribe de Nicaragua se encuentran los misquitos, que mantienen gran parte de su identidad étnica y que alcanzaron reconocimiento de su autonomía político-administrativa. De igual forma, los cunas, que ocupan la costa atlántica de Panamá, es otra etnia que ha logrado sobrevivir y mantener su identidad. Además de nuestra raíz indígena, en Centroamérica tenemos descendientes del continente africano, etnia introducida forzosamente para hacer funcionar la economía de la época colonial, particularmente en las zonas donde la población indígena era escasa. Grupos de esa población se localizan en Belice, Panamá, costa atlántica de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El Ministerio de Cultura de El Salvador cuenta con una unidad llamada Dirección Nacional para la Conservación del Patrimonio Cultural, de la cual podemos mencionar algunas de sus funciones. Privilegiar las acciones preventivas de conservación en las que se hace necesaria la difusión y educación abierta a la sociedad, definir las políticas, criterios, normas técnicas y procedimientos en materia de conservación y restauración del patrimonio cultural, realizar labores de investigación y restauración en todas aquellas manifestaciones materiales de la actividad humana efectuadas en nuestro territorio desde los tiempos más remotos hasta nuestro tiempo, incluyendo los testimonios paleontológicos. ¿Cómo debes comportarte cuando visites un museo o sitio de interés histórico? Acatar normas de conducta y practicar normas mínimas de cortesía, respetar y valorar el trabajo de las personas, escuchar en silencio las explicaciones, permanecer con el grupo designado, caminar, no correr, hablar en voz baja, abstenerse de comer o arrojar desperdicios dentro o fuera de las instalaciones, evitar tocar las vitrinas u objetos en exhibición. En caso de alguna duda, consultarla con los guías o con el personal administrativo. Luego dice, dibuja en tu cuaderno un bien cultural tangible. Y se nos mencionaba que los bienes culturales tangibles, en la definición que tenemos acá, se dividen en bienes muebles y bienes inmuebles. Entonces podemos dibujar un bien cultural tangible que puede ser, por ejemplo, cuadro, pintura, producciones originales de arte, una escultura, o también podemos dibujar un sitio arqueológico, un conjunto histórico, una gruta, una cueva, un sitio de interés patriótico como una plaza o un parque. Eso podemos dibujar. Y aquí dice, elabora un dibujo que representa el patrimonio cultural de El Salvador y prepara un anuncio creativo para promover su visita. Aquí tenemos el mapa de El Salvador con todas las riquezas que tiene nuestro país, las iglesias, los sitios arqueológicos, las costumbres y las tradiciones. Y un anuncio para que nos visiten es El Salvador, nuestro país. Tiene una belleza impresionante y una riqueza cultural incalculable. Conócelo y cuídalo. Y esto lo tenemos que hacer todos los que vivimos en El Salvador y también nuestros hermanos y hermanas que están fuera de nuestro país. Luego vamos a la evaluación formativa. Une con una línea el país con el patrimonio cultural o natural que le corresponde. Por ejemplo, en Guatemala tenemos el Parque Nacional Tikal. En El Salvador tenemos Joya de Serén, en Honduras tenemos el sitio arqueológico de Copán, en Costa Rica tenemos las esferas de piedra y en Nicaragua tenemos la Catedral de León. Y por último viene la autoevaluación, donde cada uno de ustedes va a considerar con las actividades si las ha realizado o no las ha realizado. De acuerdo, ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.